Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este computador portátil Acer Aspire A315-53. Este video también sirve para el A315-53G. Recuerden que este video va a estar hecho por capítulos para que si gusta vayan a la descripción del video donde pueden encontrar lo que ustedes quieren ver, aunque también les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda que tengan. Entonces primero comentarles que tenemos aquí el equipo encendido. Las especificaciones de este equipo es que tiene un procesador Intel Core i5 de la sexta generación, tiene memoria RAM integrada en la board de 4 GB y tiene un disco duro de 1 TB. Por tanto, siempre les comento que para esos tiempos Windows 10 y Windows 11 se volvió obligatorio tener la unidad de estado sólido porque en disco duro no nos corre bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer, a instalarle unidad de estado sólido, vamos a subir la memoria y vamos a cambiar ese disco duro por una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB. Entonces se va a mostrar cómo desarmar el equipo, hacemos todas esas modificaciones, lo volvemos a organizar, a armar. Vamos a iniciar un sistema operativo Windows para que verifiquemos todo lo que instalamos y cómo nos lo reconoce. Y por último les voy a dar una conclusión sobre todo lo que se instale para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de hacer este tipo de actualizaciones. Entonces, como siempre, les recomiendo hacer un apagado completo. Por aquí tengo el cursor del mouse y por acá le damos clic derecho y nos aparece este menú. Entonces vamos aquí a la parte donde dice apagar. Y en el momento que le demos a apagar ya tenemos que tener presionada la tecla Shift y ahí le damos el clic. Eso va a hacer de que el equipo haga un apagado completo de todo el sistema. Listo, ahora bueno, vamos a cerrarlo, vamos a colocarlo en posición para empezar con el instructivo. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y primero que todo les voy a indicar qué es lo que vamos a utilizar en esta actualización. Por acá tenemos una memoria RAM de 32 GB. Esta es una DDR4 3200 para ver si este equipo sí nos la reconoce. Bueno, vamos a colocarla por acá. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB y por acá arriba tenemos una unidad de estado sólido NVMe de 1 TB con factor de forma 2280, el cual lo vamos a colocar en el puerto M.2. Y por acá también tenemos otra unidad de estado sólido también de 1 TB con factor de forma 2280 también, pero esta es SATA. Las SATA son más económicas y las NVMe son más costosas, pero estas de acá son más rápidas. Entonces de todas maneras vamos a averiguar si podemos instalar cualquiera de las dos, porque a veces por economizar podemos comprar la SATA. Recuerden que todo lo que yo utilizo aquí y entre otras cosas voy a colocar los enlaces de compra en Amazon ahí en la descripción del video por si de pronto ustedes deciden comprar. Recuerden que si compran desde esos enlaces me ayudan mucho a mí a seguir creciendo en el canal y yo también podría seguir mostrándoles este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a quitar estas cositas de aquí. Y por aquí les indico lo que vamos a utilizar, que es un destornillador de estrella de 4 puntas y por acá tenemos la herramienta plástica que nos sirve para desarmar el equipo sin hacerle daño. Y ahora van los consejos de siempre. Qué pena que tenga que mencionarlo nuevamente porque no falta el que diga y no mencionaste esto. Entonces por esas personas hay que decirlo. Primero que todo comentarles que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si dañan algo, allá el problema es de cada uno. Recuerden utilizar una pulsera antiestática para poder manipular el equipo con confianza para que no vayamos a dañar algún componente electrónico. Lo otro que recomiendo es siempre colocar la toallita acá debajo para evitar de que cuando vamos girando el equipo no lo vamos a rayar en la parte de encima, porque si no le colocamos pues lógicamente se nos podría rayar. Yo siempre les comento que no tengo la pulsera antiestática porque tengo un piso antiestático en el cual yo estoy ahí pisando y pues puedo manipular el equipo y no hay ningún inconveniente. Y por último, que es recomendable tener actualizada la versión de BIOS a la última versión para que tengamos compatibilidad completa con algunos de los dispositivos que vamos a utilizar. Entonces bueno, vamos a continuar y recuerden que si miran este icono que está por aquí, eso indica que estamos acelerando el video, que usualmente lo pongo cuando estamos sacando tornillos para no demorarnos pues tanto con el video.
para que no se nos haga tan largo. Entonces primero vamos con la retirada de los tornillos. Vamos a retirar todos los que tenemos a la vista y vamos a continuar después sacando estas dos tapitas y ahí miramos a ver qué sigue. Se me olvidaba comentarle que en este equipo todos los tornillos son iguales, por tanto no tenemos que tener ninguna consideración de que si unos son más pequeños u otros más grandes. Listo, bueno, ahora sacamos esta tapita de aquí. Y aquí tenemos el slot para la memoria RAM, pero bueno, esta la vamos a instalar después, ya cuando tengamos más bien todo el equipo abierto. Y también sacamos esta tapita de acá. Y por acá es donde tenemos el disco duro, entonces tenemos que retirar este tornillo de aquí, este y este. Estos tornillos son más pequeños que los que sacamos anteriormente. Y bueno, ya retiramos el disco duro, lo levantamos de esta parte, hacemos un poquito de palanqueo por aquí, ¿sí? Después de esta parte para no partir esta conexión. Entonces bueno, retiramos y listo, ya tenemos el equipo así de esta manera. Entonces vamos a empezar a desarmar por la parte de acá arriba, volteamos el equipo y primero empezamos por aquí, levantamos y esto levanta una gran parte. Traemos el equipo por acá y vamos hasta la otra esquina que está por acá y también levantamos. Bueno, ya se levantó gran parte, todo esto se levantó y entonces ya regresamos a la parte de acá y lo vamos a empezar a desarmar por esta parte de aquí. Mientras levantamos, introducimos por aquí, miren que ahí empieza a salir. Seguimos levantando y seguimos introduciendo por aquí todo esto y seguimos levantando, introducimos por aquí y ahí seguimos sacando todo esto. Esto ya va en buenas y vamos a desarmar también la última parte que es por aquí. Yo creo que esto ya así, miren, ahí ya salió prácticamente. Entonces bueno, vamos a colocar el equipo en posición para continuar con el video. Bueno, entonces retiramos la carcasa y entonces reconocemos las partes que vamos a intervenir, se podría decir. Entonces por acá tenemos la ranura o conexión M.2, pues para la instalación de la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Por aquí tenemos el slot de la memoria RAM, que solamente tenemos uno, y en la parte de acá tenemos el espacio para la instalación de un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Este es el que vamos a instalar de último, pero entonces vamos a intervenir estas partes de acá. Pero primero recuerden siempre desconectar la batería antes de empezar cualquier procedimiento. Bueno, entonces para desconectar solamente abrimos este por aquí, este acá también, bueno, con la otra mano para que se pueda mejor mirar en la cámara. Listo, del otro lado nuevamente y ahí ya queda totalmente desconectada esa parte. Ahora vamos con la instalación de la memoria RAM. Levantamos este plástico que está por aquí y nosotros introducimos la memoria RAM de esta manera. Esto más o menos entra a unos 40 a 35 grados y la bajamos hasta escuchar el clic. Listo, ahí soltamos esta parte. Ahora vamos con la instalación de la unidad de estado sólido y aquí miramos primero que todo que el factor de forma que reconoce normalmente es la 2280. Por acá está el tornillo, vamos a retirarlo. Parece ser que este tornillo sí incluye en este equipo y por aquí miramos un cuadrito que hay la posibilidad de que podamos colocar algo ahí, ya sea por atrás, pero ya tendríamos que sacar todo para que este puerto sea compatible con una medida más baja. Pero bueno, esta es la más comercial, la 2280. Entonces instalamos la unidad de estado sólido, miremos más o menos cuántos grados es alrededor de unos 30 grados a 35.
Entonces bueno, ahí lo bajamos, que encaje bien en esta parte y colocamos su tornillito para ajustarla. Listo, ahí ya queda instalada. Bueno, ahora vamos a cambiar el disco duro por la unidad de estado sólido. Tenemos que retirar estos tornillos de aquí, el de acá y este de acá. Entonces bueno, primero los retiramos. Y de la misma manera como está, entonces bueno, lo retiramos hacia arriba de esta manera. Miramos su conexión que está por acá. Entonces asimismo colocamos el otro. Y entonces le colocamos sus respectivos tornillos. Y listo, ahí ya queda instalado todo, listo para conectar. Ahora vamos con la conexión de la batería. Nuevamente colocamos aquí el conector, creo que ya está puesto, y lo empujamos desde sus lados, ahí, y desde el otro lado. Listo, colocamos su cableado por aquí escondidito y listo, ahí ya ha quedado bien conectado. Listo, ya tenemos instalado la unidad de estado sólido por acá con factor de forma 2280 en el puerto M.2. También tenemos la memoria RAM de 32 GB en su único slot que tiene esta board. Las 4 GB de memoria RAM adicional, me imagino que están abajo en la board, por el otro lado, están integradas. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas que también puede ser un disco duro. Pero esta no la podemos colocar todavía, sino que la vamos a colocar cuando ya esté la carcasa encima. Aquí no hay ningún problema de que ya, por ejemplo, está conectada la batería. Podemos manipular porque esto ya es plástico y no habría ningún problema. Entonces, bueno, retiremos este de aquí. Vamos a colocar la tapa. Entonces la colocamos ahí. Que este puerto quede así por fuera para poder nosotros conectarlo. Y empezamos a empujar de todas sus partes, que se escuchen los clics por todo lado. Listo, ahí ya queda. Y de una vez vamos a colocar en este espacio la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Entonces hacemos su conexión primero que todo aquí en esta parte. Listo, firme. Si de pronto ustedes consiguen o tienen este equipo con unidad de estado sólido y sin el disco duro, entonces de pronto no tengan este cable que está por aquí y quieran conseguirlo porque quieren ampliar el almacenamiento con un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, entonces ahí en la descripción del video también les dejo los enlaces, varios enlaces de compra en Amazon para que ustedes puedan comprar este cablecito que está por aquí. No estoy muy seguro si el chasis lo venden, no sé si vendrá en el equipo. Para los que únicamente tienen unidad de estado sólido, menciono esta situación. Pero de igual manera, si nosotros tenemos la conexión y no tenemos esta lata que sostiene, de igual manera, si es una unidad de estado sólido, la podemos colocar aquí sueltica, no habría ningún problema. Pero si es un disco duro, tenemos que tener un poquito de cuidado, tal vez colocarle una cinta debajo para que se pegue a la carcasa, para que de pronto evitemos el movimiento. Ya saben que los discos duros mecánicos son más delicados con el movimiento, entonces tendrán cuidado con esa parte. Bueno, y ahora sí vamos a colocar sus 4 tornillos, el uno aquí, el otro acá, el otro acá y el otro acá. Y ahora sí le colocamos su tapa de esta manera, primero el lado de acá, después el lado de abajo y ya ahí ya podemos presionar de las demás partes. Y ahora ya podemos colocar el tornillo que ajusta esta tapa. Y ahora colocamos la tapa que cubre la memoria RAM. Primero colocamos el lado de acá, así de esta manera, y ahora sí ya podemos empujar todo hacia abajo. Y colocamos su respectivo tornillo que la ajusta. Listo.
Ahora sí vamos a colocar los tornillos que faltan en los demás orificios, menos en estos dos porque pues lógicamente ya los colocamos. Entonces bueno, vamos a colocar esos tornillos. Listo, ya colocamos todos los tornillos. Bueno, entonces ahora vamos a colocar el equipo en posición de encendido para iniciar Windows y revisar todo lo que instalamos. Bueno, vamos a encender el equipo. En algunas ocasiones, algunas marcas, algunos equipos, algunas referencias, el hecho de hacer un cambio de memoria RAM o también haber desconectado la batería, eso hace que cuando lo conectemos nuevamente se demore un poquito en reconocer qué es lo que le colocamos. Entonces, bueno, vamos a mirar el tiempo que se tarda en reconocer los nuevos dispositivos para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan cuánto se va a demorar. Aunque en este modelo es súper rápido, más o menos como unos 5 segundos. Bueno, ahí les voy a colocar el tiempo para que miremos cuánto se demora. Pues bueno, presionamos el botón Power, esperamos un momento, ahí miramos el tiempo. Ahí va corriendo, miren, ya mostró el logo de Acer. Entonces ese es el tiempo que se demoró, lo que ven en pantalla. Y también les comento, o me olvidaba de comentarles, que en esta unidad de estado sólido yo ya tengo instalado Windows 10 para de una vez revisar todo lo que hicimos. Ustedes pues ya tendrían que instalarlo. Se recomienda hacer una instalación limpia pues para que el sistema operativo esté en perfecto estado. Entonces bueno, vamos a revisar más específicamente qué fue todo lo que instalamos y cómo está funcionando para que ustedes lo sepan. Entonces vamos a hacer captura de pantalla para poderles mostrar más fácil todo y que se pueda entender mejor. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo Windows 10 haciendo la captura de pantalla para poderles indicar mejor lo que instalamos. Bueno, entonces vamos a mirar de manera básica primero que todo el almacenamiento que le damos aquí en este equipo y miramos que aquí tengo la unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280, el que está puesto en el puerto M.2. Yo lo coloqué todo para el sistema para que ustedes lo miren. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 terabytes que también me la está reconociendo normalmente. Si quieren lo podemos ver desde acá, desde el administrador de discos. Esperamos un momento que nos cargue. Bueno, cerramos esto por acá. Y miramos, aquí está, esta es la unidad de estado sólido en el puerto M.2 y por acá están los 2 terabytes de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Bueno, por otro lado vamos a mirar la memoria RAM, le damos aquí clic derecho, sistema, que nos reconoce, bueno, ya por aquí está el equipo, aquí está el procesador y aquí está la memoria RAM conectada. Bueno, entonces vamos a cerrar, eso nos indica que sí nos reconoce la memoria RAM, pero vamos a mirar todas esas cositas con más detenimiento, más específicamente, para que ustedes logren entender qué fue lo que pasó. Entonces bueno, vamos acá al sistema operativo, le damos en almacenamiento, después ATA, y aquí tenemos primero que todo la unidad de estado sólido NVMe. Bajamos hasta acá, que tenemos más información. Aquí está su referencia, que es una P2, está puesta en el puerto M.2 con factor de forma 2280, es de 1 terabyte o 1000 gigas. Por acá están sus velocidades y su interfaz, que es PCI Express 3.0x4. Y por acá vamos a mirar el otro almacenamiento, que es SATA 3, que es una SSD o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, y aquí está que es de 2 terabytes. Bueno, ahora vamos a mirar la memoria RAM. Entonces le damos por aquí en placa base, después le damos aquí en SPD y solamente por ahora me va a mostrar una memoria RAM que es la que yo instalé, que es de 32 gigas, que es una DDR4-3200, y la otra, la integrada, la vamos a ver en este momento, pero primero vamos a ver el tipo de memoria RAM máximo que reconoce. Le damos aquí en chipset y bueno, recorremos un poquito para acá y aquí es donde nos damos cuenta que la máxima frecuencia o el máximo tipo de memoria que reconoce este computador es la DDR4-2133, para que lo sepan. De todas maneras, la que yo le coloqué trabaja a esa velocidad.
Y por aquí nos dice algo que memoria máxima 32 GB. Eso no es verdad porque yo ya le instalé una de 32 más la de 4, entonces ya se pasa de esas 32. Y por acá también podemos ver que el modo activo es el Dual Channel. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos dos memorias funcionando y eso va a poner a trabajar a las dos. Entonces tenemos la de 4 GB y la de 32. Entonces vamos a mirar de qué manera están trabajando esas memorias. Vamos a darle por aquí en equipo, le damos en DMI y por aquí le damos en dispositivos de memoria, miramos el canal A y aquí miramos que sí, es una integrada de 4 GB, es una memoria RAM DDR4-2133 y está trabajando a eso precisamente. Y por acá está su marca que es SK Hynix, que es una de las marcas más reconocidas pues en cuestión de memoria RAM. Y por acá vamos a darle en el canal B y por acá también me dice que bueno, son 32 GB y que está trabajando a lo que el equipo le pide. Entonces no hay ningún problema con el colocar pues una memoria RAM con una frecuencia más alta. Ella va a bajarse y va a trabajar a lo que el equipo necesita. Entonces no hay ningún problema. Lo que sí se recomienda es instalarla de la misma. ¿Por qué? Porque las que son más bajitas tienen más baja latencia y la latencia eso es que trabaja un poco más rápido, o sea más pulsos. Y por acá bueno está su marca. Eso es en cuestión de la memoria RAM. Entonces eso es cuestión del reconocimiento interno de todos los dispositivos que colocamos. Bueno, entonces ya ensayé la unidad de estado sólido de 1 TB con factor de forma 2280 tipo SATA y les comento que sí es compatible con este equipo. Sí la reconoció, eso ya lo hice detrás de cámara, se puede decir, fuera de línea. Pero entonces les comento eso, esta unidad de estado sólido sí es compatible con el equipo. Por tanto, las personas que quieran tratar de economizar un poco, pues le pueden meter una de estas que son más económicas. Bueno, ya en conclusión con todo lo que hicimos, bueno, vamos a hablar un poquito del almacenamiento primero que todo. Como se pudieron dar cuenta, en el puerto M.2 nos reconoce las unidades de estado sólido NVMe y la SATA, entonces ahí ya depende de cada uno. Si quiere economizar un poquito, le puede meter la SATA, que son rápidas para mover Windows 10, Windows 11, queda bien. Pero si quieren un poquito de más potencia, más velocidad, aunque hablo de velocidad en segundos, casi no se nota mucho en el momento del manejo, pero pues lógicamente siempre se recomienda colocarle una NVMe. Así cueste un poquito más, aunque no es mucha la diferencia. Ya nos dimos cuenta que podemos colocarle hasta 1 TB. Yo creería que sí se puede más, pero bueno, eso es lo que probamos en este video, que hasta 1 TB podemos. Entonces, si gustan, ustedes también pueden colocar 500 GB de unidad de estado sólido en este puerto M.2 o ya sea de pronto hasta 250 GB o 256 GB. Eso ya depende de cada uno. Y bueno, en la parte del disco duro, como se pudieron dar cuenta, colocamos 2 TB de unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Ahí también podemos colocar un disco duro si gustan de la misma capacidad de 2 TB. Ya como les había comentado, si ustedes tienen este equipo solamente con la unidad de estado sólido y no les vino con disco duro y no tienen el cable para conectarlo, entonces ya saben que ahí en la descripción del video les coloco los links de compra en Amazon para que compren ese cable y si gustan pueden conectar el disco duro o la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. También pueden colocarle de 1 TB o de 500 GB, aunque de 500 ya casi no se consigue, pero si quieren lo podrían conseguir también en Amazon. Ahí les dejo los links. Y ahora vamos en cuestión de la memoria RAM. Sabemos que tenemos 4 GB de RAM integrada. Este equipo yo creo que podría venir con 8 GB de memoria RAM integrada. Bueno, en este caso son 4. Entonces yo le coloqué una de 32. Si la reconoció normalmente, el equipo trabaja bien. Entonces eso indica que le podemos colocar una de 16 GB para completar 20 si tuviéramos 4 integrada. O si quieren le pueden colocar 8 pues para que quede con 12, que todavía sigue siendo bueno. Eso ya depende del procesador que tengamos. En este caso tengo el Core i5, yo creo que sería bueno colocarle unos 20 GB, aunque yo creo que es mucho. Y si ya tenemos un Core i7, ahí sí sería bueno las 20. Eso ya depende en qué vamos a trabajar pues también. Y si tenemos un Core i3, pues ya de pronto podría ser unas 12 GB de RAM y con eso es suficiente. Lo que sí, lo recomendable es comprar la unidad de estado sólido 2133, que es la que se adapta mejor a este equipo para que la consigan con una mejor latencia
Incluso estas memorias RAM de esta frecuencia son más económicas que las 3200. Entonces, para que si gustan no compren la 3200, sino la que es de él. Y entonces hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal. Recuerden que es gratis la suscripción, no deben pagar nada. Y si tienes este equipo y le vas a hacer una modificación parecida a la que hicimos, cuéntanos qué le haces, qué le vas a hacer, qué le compraste, cómo te quedó el equipo, qué tal anda con el nuevo hardware que le hayas instalado. Coméntanos tu configuración para que podamos volver una comunidad en cuanto a este equipo, en cuanto a esa parte de la actualización de hardware. Entonces, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.